Así es, ya tenemos un nuevo capítulo de Mentes Peligrosas. En esta tercera edición vamos a conocer una historia que a pesar del tiempo ha quedado en la retina de la gente. Me refiero al caso de los hermanos Rojo. La pregunta que todo el mundo se hizo en algún instante es cómo una madre pudo haberle quitado la vida a uno de sus hijos y dejar a otro con secuelas de por vida. Es un caso donde la mujer fue juzgada, es un caso donde la mujer hoy día cumple una cadena de por vida en la cárcel, una cadena perpetua, y finalmente nosotros junto a la analista y psicóloga forense Margarita Rojo nos adentramos en su mente. Quisimos conocer qué pudo pasar detrás de esa cabeza de una madre que finalmente, al parecer y según las conclusiones a las que se llegó en el juicio, por celos, le quitó la vida a uno de sus hijos y al otro efectivamente lo dejó con secuelas de por vida. No solamente nos adentramos en su mente, sino que también pudimos conversar con ella. En exclusiva tuvimos una conversación con ella al interior de la cárcel y le preguntamos por todas las acusaciones que se hicieron en su contra y veamos cómo nos respondió. Mentes Peligrosas. Janet Hernández fue acusada de quitarle la vida a su propio hijo con el fin de hacerle daño a su pareja por celos. ¿Qué puede pasar por la mente de una madre para llegar a ese extremo? Yo no lo hice, ¿verdad que no lo hice? ¿Verdad que no? No lo hice, yo no soy capaz de hacer una cosa así, ¿verdad que no? Junto a la psicóloga forense y analista Margarita Rojo, descubriremos el índice de maldad de Janet Hernández, porque cualquier persona puede ser un criminal. Como todos los días llegamos y que abramos la puerta y lo encontramos con lo que lo encontramos. El cuerpo estaba en esta posición, en los golpes, el escurrimiento de sangre hacia allá. Al principio era un robo, lugar, digamos, en una casa, que resultó un niño muerto. Había ADN, pero era ADN de la familia. No había evidencia biológica de personas extrañas. Nadie la vio hacerlo. Mi señora es 100% inocente. De todas las actividades que dice que realizó, la gran mayoría son mentiras. Y busca castigar a su pareja infiel a través de la muerte de su hijo. ¿Cómo yo le iba a hacer daño a mi esposo si lo amo tanto? Esta es una historia sacada de una de las peores pesadillas que se recuerde en la historia policial chilena. Yo no lo hice, ¿verdad que no lo hice? ¿Verdad que no? No lo hice, yo no soy capaz de hacer una cosa así, ¿verdad que no? El brutal ataque de una madre a sus propios hijos, donde uno de ellos perdió la vida, mientras el otro quedó con secuelas para siempre. Ante los ojos de un país impactado, Janet Hernández pasó de víctima a victimaria. La justicia la condenó y en instantes podrá ver la conversación que en exclusiva tuvimos con ella desde la cárcel de mujeres. Corría enero del 2008, un día normal para la familia Rojo Hernández, conformada por el matrimonio de Janet y Pablo, su hijo del mismo nombre de 16 años y el más pequeño, Esteban, de tan solo 7. Vivían tranquilamente en una casa de 2 pisos, ubicada en una tranquila villa de la comuna de Puente Alto. Sin embargo, nadie esperaba que ese caluroso jueves 17 de enero del 2008, la vida de esta familia cambiaría para siempre y de una manera absolutamente desconcertante. Alguien se había infiltrado en casa de los Rojo Hernández a mediodía. Los padres estaban en sus trabajos y los hijos Pablo y Esteban esperaban en casa. Hasta que llegó la noche. Pablo y Janet venían regresando juntos a casa y ahí comenzó la pesadilla. Mientras el padre de familia se quedaba conversando con unos vecinos fuera del hogar, Janet entró y a los pocos segundos salió corriendo, gritando y llorando. Sus 2 hijos habían sido violentamente atacados. Pablito fue encontrado en el sofá del primer piso de la vivienda con un fuerte golpe en su cabeza, mientras que Esteban estaba en el suelo de su dormitorio, ubicado en el segundo piso de la casa. El más pequeño
pequeño ya había fallecido. Adentro así dije, Esteban, empezó a gritar yo y ¿dónde está? No lo veía en el primer piso. Subí, miré para mi pieza porque mi pieza está para allá, la puerta, y la pieza de ella para allá. Yo miro para allá, veo puro desorden, no vi nada. Veo para allá y miré por encima, o sea, no miré el suelo, o sea, miré así, no lo vi. Bajé y le dije, acá no está. Y él empezó a gritar para la calle si acaso lo habían visto en la calle. No está, vecinos que no lo hemos visto. De ahí otra vez. Ella bajó y yo vuelvo, yo subo. Sí. Y yo, no, pero en entre medio yo subo yo de nuevo, claro, porque lo tiré para un lado y fui a mirar de nuevo. Entré al baño y dije, nada. Fui para allá, tampoco. Y dije, ¿pero dónde? Esteban, lo llamaba. Y en eso me tiro para la pieza y miro, nada, y de repente miro, porque como la alfombra es oscurita, es ploma. Y en eso miro así, claro, y ahí estaba botadito ahí en el suelo. Entre las dos camas. Sí, entre las dos camas, estaba ahí. Entre las ventanas, sí, estaba ahí. Y yo cuando lo vi, no le vi al tiro la cabecita, o sea, yo lo vi que estaba de guatita así, le veo las patitas y lo voy a tomar así, le tomo las patitas y ahí lo veo, le veo para arriba y lo veo. Y quedé así, cuando digo, acá está. Acá fueron los golpes. La apreciación forense en torno al objeto con el que se golpeó fue que es corto, puesto que si de haber sido más largo el escurrimiento de sangre, las manchas agrias habían tenido un desplazamiento más alto. Y es por eso que nosotros concluimos que fue un objeto contundente. Vemos que hasta la agresión de Esteban, el cuerpo estaba en esta posición, en los golpes, el escurrimiento de sangre hacia allá. También fue levantada la cortina. Entendemos que el autor tapó, no tenía manchas de sangre, y en consecuencia habría tapado este lugar cuando después de la agresión. Un caso que inmediatamente llamó la atención porque alguien habría cometido un crimen tan cruel intentando asesinar a 2 menores de edad. Al principio era un robo en lugar, digamos, en una casa que resultó con un niño muerto. Parecía muy extraño, parecía muy raro que por robar unas pocas cosas hubiese tenido esa consecuencia tan grave. Pensamos en situaciones, digamos, de narco, vinculadas al narcotráfico, pasionales. Buscamos, digamos, los caminos de lo racional, pero fue una situación bien inverosímil. Fíjate, Margarita, que las primeras señales hablaban de que alguien entró a robar a la casa de la familia Rojo. Y al ver a los niños que al parecer habían puesto resistencia, simplemente decidieron deshacerse de él. Claramente era una situación muy cruel, muy dolorosa, pero nadie se imaginaba en ese instante que lo que vendría después iba a ser peor. Precisamente a mí me causaban ya dudas el sitio del suceso. Habitualmente cuando se trata de robos, es muy difícil que puedan asesinar a las personas que están ahí. Se trata, ¿no es cierto?, de casos mucho más críticos y además no había nada que pudiera hacer pensar preliminarmente que se tratara de un robo. Y sabes que te doy un antecedente más que era bastante importante en ese minuto. Se descubrió que las cerraduras no habían sido forzadas. Entonces ahí los investigadores empezaron a pensar que quizás se tenía que reducir el círculo de investigación hasta la gente más cercana e incluso podía ser un familiar muy cercano. Comenzaban a revelarse las primeras pistas. El sitio del suceso era mezquino. Solo habían huellas de los familiares y la teoría del robo no era del todo convincente. Se perició el sitio del suceso y fue en ese sentido mezquino. Habían huellas, pero de la familia. Había ADN, pero era ADN de la familia. No había evidencia biológica de personas extrañas. Las primeras pistas en esta causa tuvieron que ver con personas que vivían cerca de la casa donde residían los niños, este grupo familiar. Daban cuenta de que ella desde antes de aparentemente saber la noticia de lo que había pasado en su casa, ella actuó raro desde el primer momento. Tenía que llegar a abrir una peluquería donde ella trabajaba, siempre llegaba temprano a abrirla. Y ese día llegó 3 horas tarde. Luego pensaban en un ladrón, pero no habían signos de forzamiento en las puertas. Y la gente que trabajaba con ella nos decía que la habían visto extremadamente rara ese día. Pero para nosotros no era suficiente. Para los investigadores, alguien del círculo cercano estaba involucrado. Había que analizar las rutinas del padre, la madre e incluso el hijo mayor. Los vecinos de la villa, quienes pudieron ser testigos claves de lo ocurrido ese día, no tenían mayor información. Era la propia dueña de casa quien manejaba una versión más acabada.
Yo entré, vi al Pablo, yo quedé choqueada. No me salía el habla, nada, porque lo llamaba y no me salía el habla, no me salía. El Pablito movía su manito, así, me acerqué porque yo fui la primera que entré. Y cuando lo vi fue una cosa tan... oh, Dios mío, no se lo doy a nadie. A nadie le doy eso porque uno viene tan tranquila de la pega a ver a su hijo a su casa. Como todos los días. Como todos los días llegamos y que abramos la puerta y lo encontramos con lo que lo encontramos. No, fue fuerte. Veía muy poco comprometida sentimentalmente con lo que había pasado. No es que eso dijimos, oh, esta señora participó, pero sí nos resultó sumamente chocante. Era muy chocante verla hablar del caso, de la situación, de lo que ella había visto y con esa forma. Ella no simulaba llorar, pero no lloraba. Cada vez se comenzaba a achicar el círculo de sospechosos. Los investigadores avanzaban con suma fineza para recabar la información en el más completo hermetismo, especialmente porque las miradas apuntaban al matrimonio Rojo Hernández. De acuerdo a los forenses, a los niños los atacaron entre las 11:30 y la 1:30 de ese día. Y esa era la hora en que usted estaba en la casa. Sí, pero yo siempre he dicho al principio, yo me fui a las 2:30 y los niños quedaron bien. Yo me despedí de Pablito y me despedí del Esteban, de los dos. Nadie la vio hacerlo, pero sí había una vecina que la vio salir, quedaba una hora, y unos vecinos que estuvieron, porque fueron unos niños los que escucharon algunos eventos importantes, obviamente que no querían declarar ni hablar, pero finalmente lo hicieron. Además, coincidentemente, muchas personas se cambiaron de casa en esa misma fecha, entonces era como un poco sospechoso. Luego pensaban en un ladrón, pero no habían signos de forzamiento en las puertas. Margarita, llegaban las primeras pistas, pero era un enigma. Nadie sabía quién estaba detrás de este crimen horroroso, donde murió un niño y otro quedó gravemente herido. Y empezaron a surgir unas pistas que a todos nos llamó la atención. Se habló del vuelco del caso. Y es que precisamente nadie podía creer que una de las personas indicadas como posible agresora era nada menos que la mamá de los hermanos Rojo. ¿Una madre que mata a sus hijos? Difícil de pensar, pero sí existen mujeres que tienen ese vínculo, ¿no es cierto?, materno, que podrían ser asesinas de sus propios hijos. Ya el síndrome de Medea, que se explica, ¿no?, que ella precisamente de la mitología griega es quien asesina a sus propios hijos para vengarse. Aquí vemos que, adelantándonos un poco, que la maldad es bastante profunda, es decir, no se conforman con dañar a quien les hizo daño, sino que quieren verlos sufrir, provocándole un daño aún más grande. Y en ese caso, aquí al papá, ¿no es cierto?, le podría provocar ese dolor tan profundo la propia muerte de sus propios hijos. Fíjate que hasta ahí no había certeza todavía. Eran recién las primeras indagaciones contra Janet Hernández. Incluso su marido la apoyaba constantemente. Parece que él no tenía idea con la mujer que se había casado. La triangulación de la información y el trabajo de inteligencia los llevó a un nombre: Janet Hernández. Esa revelación generó impacto y sorpresa en quienes siguen la noticia. ¿Cómo y por qué una madre sería capaz de atentar contra sus hijos? Ella pensaba de que el marido le estaba siendo infiel. Reconocía que su marido, al parecer, podría haber tenido alguna relación con la que denominaron la rancherita en Puente Alto. Que trabajaba en el mismo caracol donde la señora Janet trabajaba en la peluquería. Y él reconocía que eso existía, que existía esa posibilidad, pero ella no le daba la relevancia que en los medios se le daba a esta relación. Nunca se llegó a comprobar siquiera una incidencia de infidelidad, pero en la cabeza de la señora Janet esto empezó a pesar. El padre de los niños, Pablo Rojo, estaba vinculado al mundo musical. Gustaba tocar distintos instrumentos e ir a ver a bandas. Fue bajo ese contexto que conoció a la cantante Miriam Peña, también conocida como La Rancherita. Declaró en la fiscalía y ante la policía que la Janet era una persona muy celosa.
Sí, le conté el asunto de celos, pero así como lo detallan ella, como lo definen, así como ya, no sé, como extremo, no fue tan así. ¿Nunca ha sospechado que su marido tenga otra polola, otra cosa? Yo a mi esposo nunca le he visto nada. La cantante dice que ese 18 de enero llegó a casa y se enteró de lo sucedido al llamar a Pablo Rojo. El hombre estaba en shock y solo le pedía que lo fuera a ver al hospital. Jamás pensó que su propia mujer estuviese detrás de todo esto. Es inocente. Netamente inocente. Mi señora es 100% inocente. Por favor, los vecinos que vieron algo, digan. La mujer llegó rápidamente al hospital y en ese lugar, a la primera que encontró fue a Janet Hernández. La abrazó para darle el pésame, pero el momento fue incómodo. Aseguró que lo sintió demasiado frío por la actitud distante que tenía la mujer. Pablo Rojo reconoció que con su esposa sí tenían problemas en el matrimonio y que ella le hacía escenas de celos con diversas mujeres. Janet me preguntaba por qué ella no la llamaba nunca y a Miriam cada media hora. Yo le dije que eso no era efectivo. En un momento se empezó a alterar y tomó un CD de Miriam y me lo empezó a refregar en la cara. Se señaló que a propósito de esto ella habría desencadenado en ella una rabia, una ira que la habría llevado a matar a sus hijos. Y ella no sé, cuando yo conversé este episodio con ella en varias oportunidades, no se manifestaba como que le causara tanta indignación. ¿Qué diría usted a esa gente que piensa que usted por celo fue capaz de intentar matar a sus 2 hijos logrando matar a uno? Bueno, yo le digo a todas las mamás, papás, que se pongan en mi lugar. Es cierto que era celosa, sí es verdad. No lo puedo negar. Pero celos normales. Yo no fui, entiéndanme, no fui. Yo adoro a mis hijos y mi esposo lo sabe, lo sabe. Si imagínense yo, ¿cómo le puedo explicarle? Mis hijos eran más que mis hijos. Lentamente, las declaraciones de esta mujer se volvían cada vez más contradictorias e incluso absurdas. Pero lo que más nos impactaba a todos es ver la frialdad con la que se movía. O sea, no lloraba por sus hijos, no le molestaba que la criticaran a ella. En realidad era muy extraño mirarla a ella. ¿De qué te das cuenta eso? Acá nosotros podemos dar cuenta de una persona que no tenía emociones, que no expresaba emociones. Era una persona que tenía una cara imparcial. Es como lo que las personas pensarían cuando las personas juegan póker, cuando no tienen que mostrar ningún rasgo. Ella parecía así. ¿Cómo uno puede entender que no exista un vínculo emocional de una madre con un hijo? Lo podríamos entender dado que nuestra hipótesis es que ella tenía importantes rasgos psicopáticos. Recordemos eso. Los psicópatas no tienen emociones y por lo tanto no desarrollan un vínculo con el otro. Solamente se vinculan por la utilidad que puedan tener ellos consigo mismos. Y por lo tanto acá lo que vemos es que ella utilizó a sus hijos para una venganza. A pesar de las cada vez más intensas dudas que apuntaban a la madre de los niños atacados, Janet Hernández negaba cualquier sospecha sobre ella e intentaba mantenerse firme. Ella siempre, hasta el día de hoy, ha mantenido que no mató a su hijo ni dejó grave al otro. Y sabíamos que eso iba a debilitar de alguna manera nuestra teoría, pero tampoco podíamos guardar ese antecedente tan importante. Finalmente, y tras una acuciosa investigación, todas las líneas investigativas terminan directamente en Janet Hernández. Todos sus dichos, todos sus testimonios comienzan a contradecirse y se vuelven inverosímiles. Sin embargo, Janet insiste en su inocencia. Argumenta y justifica las lagunas en su declaración y es firme en decir que ella no tiene nada que ver con el macabro ataque a sus hijos. Utilizando un martillo en su propiedad, golpeó reiteradas veces en la cabeza a su hijo de 15 años, Pablo Rojo Hernández. Acto seguido, la imputada, portando el mismo elemento contundente, subió al segundo piso de su domicilio e hizo lo propio con su hijo de 7 años, Esteban Rojo Hernández, a quien golpeó reiteradamente en la cabeza
causándole la muerte. ¿No será que usted entró antes a romper esa chapa? No, mentira. ¿No será que no usted es vio a así. su hijo de esa forma? Fiscal. No. Retiro la pregunta, señor. Fiscal, no se sin perjuicio de lo anterior, modere su forma de interrogar. ¿Cree usted que hay en su contra? ¿Por qué cree que la fiscal y los policías están todos de acuerdo para decir que usted es culpable? No, lo que pasa es que yo pienso que se basaron más a, por ejemplo, como no encontraban a nadie, entonces claro, se aprovecharon, han dicho, pucha, aprovechamos que la señora Yanes salió en la tarde. El trabajo consiste básicamente en chequear sus declaraciones, sus actividades, todo lo que la persona dice que hizo. Y el resultado es que de todas las actividades que dice que realizó, la gran mayoría son mentiras. A pesar de sus intentos por convencer de su inocencia, para los investigadores, todos sus argumentos se fueron cayendo uno a uno frente a la justicia. La fiscalía comenzaba a tener claridad de lo que al parecer había ocurrido. Ella da una serie de declaraciones vacilantes que van una después de otra y finalmente en el juicio ella dice que sabe lo que pasó en su casa y dice que en realidad la persona que mató a los hijos es una persona que la violó a ella hace años y que la está extorsionando y cuenta una historia, una larga historia, digamos, con este personaje que la seguía, que la acechaba, que le hacía gestos cuando estaba en el hospital y que la siguió durante toda la investigación. Y era tan inverosímil esa versión que incluso, digamos, le complicó mucho a la defensa de ella. Si bien se equivocaba en algunos detalles, lo cierto es que en general tampoco era tan distinta. Es propio de una persona, una mujer que está siendo juzgada en un tribunal y está siendo juzgada como culpable de matar a sus hijos. O sea, me imagino que nadie declara tan tranquilamente en un tribunal y se puede equivocar en algunas cosas. Y ella invocó que no había participado en este asesinato de sus hijos. Que ella dijera eso, no le iban a creer y el tribunal no le creyó. Tuvimos 3 días de contraexamen, la señora declarando en el juicio y el tribunal no le creyó. Y eso nos pudimos percatar, digamos, de la actitud de los jueces, la opinión pública tampoco le creyó. Y así fuimos desenmascarando lo que realmente ocurrió. La madre de los hermanos Rojo no solo cae en contradicciones, también asegura tener visiones y sueños premonitorios. Incluso reveló que supuestamente hablaba con su hijo muerto. Señora Janet, usted en el juicio dijo que había hablado con su hijo, había visto a su hijo Esteban. Sí, es verdad que yo comenté a ella, le dije yo, cuando lo comenté, le dije yo, sí, vi a Esteban que me dijo así, pero yo pienso, le dije yo, esos son sueños. ¿No son alucinaciones? No. Es que hay una gran diferencia entre soñar algo y alucinar algo, por eso le pregunto... No, le digo que no es que alucine, es un sueño que yo tuve. Yo creo que es como cualquier persona tiene un sueño. Y yo pienso que los sueños que yo tuve es porque yo he hecho tanto de menos a mi hijo Esteban. ¿Y usted sueña con él constantemente? Es que no es que lo sueñe, cierro los ojos, pienso en él y pienso todo lo que él hacía antes. Me acuerdo cuando él jugaba, cuando dormía conmigo. En algún momento se traspasaron varios límites en este caso. Janet Hernández, y cito textual, dijo que había agarrado para el leseo al psicólogo del servicio médico legal. Incluso algunos plantean que ella era mitómana y su defensa presentó un informe psiquiátrico para tratar de declararla inimputable. Y la teoría de esta defensa, además de la no participación de nuestra representada en estos hechos, es que ella padece de una enfermedad mental, una importante enfermedad mental denominada psicosis endógena que la limita. Claramente ahí podemos ver que ella sí sabía controlar su comportamiento y también las consecuencias que podían tener. Y por lo tanto nosotros a veces, Paula, nos enfrentamos que la defensa, a costa de poder establecer, ¿no es cierto?, a costa de querer ganar ese juicio, claro, quisieran hacer aparecer a una persona como loca o demente. Eso pasa mucho. Claro, y te das cuenta que aquí si dicen de una psicosis orgánica, endógena, esto está asociado a un tipo de esquizofrenia, pero ella nunca mostró ningún indicador en su historia. Para algunos investigadores, y se fueron cerrando el círculo de la investigación, plantean que el móvil que habría tenido ella eran precisamente los celos por su marido, quien habría tenido una relación paralela con otra mujer, con Miriam Peña. El móvil, en el caso de una mujer que llega incluso a matar a sus hijos, ¿pueden ser los celos? En este caso, como está vinculado a la psicopatía, nosotros acá vemos que la celopatía cobra más relieve. O sea, son personas que no toleran
que las dejen aparte. O sea, estas personas son capaces de hacer cualquier cosa. Y en ese contexto nosotros podríamos entender cómo una persona, a partir de los celos, podría llegar a causar un crimen tan grande que tiene que ver con sus hijos. Pero más allá de considerarla loca o demente, las pericias del Servicio Médico Legal arrojaron que Janet Hernández presentaba conductas psicopáticas con rasgos narcisistas histriónicos, además de conflicto de pareja, facilidad para mentir e instinto suicida. El estado afectivo que se le detecta oscila de la euforia, el llanto incontenible, a veces indiferencia o frialdad y risa inadecuada. Se observan alucinaciones sensoriales y auditivas. Escucha en sus sueños la voz de sus hijos. Escucha en sus sueños la voz de su hijo, que está en el paraíso, y la tranquiliza. La defensa presentó una psiquiatra que daba cuenta de que tenía, ya no me acuerdo qué, si era psicosis. Esta afirmación de que ella tenía psicosis endógena la hizo su doctora tratante por más de un año, que estuvo tratándola a ella y a su marido, y que vio, digamos, determinados comportamientos en Janet que la llevaron a arribar a esa conclusión. Era inimputable porque tenía psicosis endógena. Un trastorno mental que comprometía su imputabilidad. Sin embargo, respecto de los peritos del Servicio Médico Legal, no estuvieron de acuerdo y la consideraron completamente imputable. Y yo argumenté en el tribunal que el mayor valor lo tenía el peritaje nuestro, el de la defensa, porque es una persona que conoció semanalmente y trató semanalmente a Janet por una hora, todas las semanas, por un año, más de un año, versus la entrevista clínica que le hace un doctor del Servicio Médico Legal. Y el tribunal, por 2 votos a 1, que eran 3 jueces, dos jueces estimaron que era imputabilidad completa y una jueza estimó que había un compromiso de imputabilidad en torno a un trastorno mental. El juicio se extendía durante varios días en un caso que fue seguido durante un año por la prensa. Ese día, cuando ocurren los hechos, esta persona llega con 3 horas de retraso a su trabajo, en circunstancias que tenía la obligación de abrir el local. No, yo no abría la peluquería, nunca había abierto la peluquería, jamás. ¿A qué horas tenía que llegar a la peluquería usted ese día? Los días de vacaciones yo tenía que llegar a la 1:30, 2, siempre a la misma hora. ¿Usted no llegó tarde a la peluquería? Ese día yo llegué, por ejemplo, a 2:30, casi a las 3, porque pasé a ítem, pasé a comprar una char, pasé a hacer unas compras y pasé a ver si veía la cuerda de la guitarra de Pablito. Posteriormente, en la tarde, hay una salida de 3 horas, que tampoco tiene una justificación. Janet, el rato que usted estuvo en la tarde fuera de la peluquería, ¿solo fue a tratar de comprar la cuerda? Sí, solamente fui a comprar la cuerda, de ahí yo entré, por ejemplo, aproveché a vitrinear ya que andaba afuera. ¿Con quién se encontró? Ahí yo vi una parvularia, pero ella lo niega y yo sí me la encontré. En total se entrevistó a 800 personas solamente para establecer que ese encuentro de la tarde era mentira. Y es así como... Esto solamente por poner un ejemplo, y así se fue haciendo con todas las cosas que esta persona relató, hasta llegar a desvirtuar completamente su coartada. La policía dice que ninguna de sus coartadas de esa tarde son ciertas. Es que eso fue lo que hice, ¿me entiendes? Eso fue lo que hice, yo no estoy mintiendo. La mujer enfrentaba los cargos de parricidio y parricidio frustrado. Lo del robo es una invención. Eso es falso, y el registro del sitio de suceso es un montaje para que pensemos nosotros que entró un autor externo. El ataque es realizado por una persona que está dentro de la casa, y es más, es una persona del núcleo familiar cercano, porque no provocó ninguna alteración en el comportamiento de los niños. Es algo más que celo lo que mueve a Janet, es la herida narcisista lo que no tolera. Y busca castigar a su pareja infiel a través de la muerte de su hijo. La señora Janet construye catedrales de mentiras con brochazos de verdad para que de un vistazo esto pueda pasar. Demasiado celosa. Una mujer dominante, una mujer humilladora, una mujer que siempre lo basurió. Era todos los días que tenían una discusión. Y siempre estaba yo. Tiene facilidad para omitir, minimizar o faltar a la verdad con soltura y propiedad. Dice que no padece ni padeció de estrés postraumático en fechas posteriores al hecho procesal. Y el móvil. Durante el juicio todo indicaba que el principal motor para que ella cometiera estos horrorosos actos era el celo que sentía por la supuesta infidelidad de su esposo. Entonces pues va y me dijo que él un día le había dado un beso a la Miriam. Y ahí la Diana empezó, pero ¿cómo, papá? ¿Para qué? ¿Pero cómo? Pero si tú sabes que la Miriam es lesbiana. Entonces le dije, ¿y por qué le diste ese beso?
No sé, dijo, fue una cosa tonta. No te podría dar esa explicación. Lo más impactante vivido en el tribunal fue el momento en que su propio marido, el mismo que tiempo antes y juntos pedían justicia por sus hijos, terminó declarando en su contra, sentado frente a los magistrados. Allí no solo explicitó las dudas que tenía contra su mujer, sino que detalló los episodios de celos y mentiras que sufría junto a ella. Cuando llega a la casa, me da un abrazo y me dice, voy a andar y olor a perfume. O tenés brillo en la cara, ¿con quién anduviste? Siempre yo he sido de las personas que si iba a formar una familia, y la familia iba a ser para siempre. Finalmente, el viernes 8 de enero del 2010, el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto declaró a Yanet Hernández culpable de los delitos de parricidio consumado y parricidio frustrado en contra de sus hijos Esteban y Pablo Rojo, respectivamente. Este tribunal acreditó que el 17 de enero de 2008, Yanet Hernández, estando al interior de su domicilio y utilizando un martillo, golpeó en múltiples ocasiones a sus hijos Esteban y Pablo Rojo, a consecuencia de los cuales el primero de ellos falleció y el segundo quedó en un estado de discapacidad en lo físico, además de modificar el sitio del suceso. Tras conocer la condena que le dio la justicia, quisimos saber cuál sería su reacción. La visitamos en el penal de mujeres y conversamos abiertamente del caso y de cada una de las acusaciones que se hicieron en su contra. Margarita, yo tuve la oportunidad de conocer a Yanet Hernández en la cárcel mientras estaba en prisión preventiva. Ella en todo momento trató de decirme que era inocente y que estaba segura que la justicia la dejaría en libertad. ¿Usted entiende que es muy incomprensible para la gente entender que una madre puede hacer algo así? Obvio. Imagínense que yo, ¿por qué lo iba a matar? Dicen, ya, don Patricio Vergara dijo, para hacerle daño al esposo. ¿Cómo yo le iba a hacer daño a mi esposo si lo amo tanto? ¿Qué le diría usted a esa gente que piensa que usted por celo fue capaz de intentar matar a sus dos hijos logrando matar a uno? Bueno, yo le digo a todas las mamás, papás, que se pongan a mi lugar. Es cierto que era celosa, sí es verdad. No lo puedo negar. Pero celos normales. Yo no fui, entiéndanme. No fui. Yo adoro a mis hijos y mi esposo lo sabe. Lo sabe. Si imagínense yo, ¿cómo le puedo explicarle? Mis hijos eran más que mis hijos. Es que yo soy inocente. Soy inocente. Entonces estoy pidiendo ayuda por todas partes. O sea, si tengo que seguir pidiendo ayuda, voy a seguir pidiendo ayuda. Pero su marido hoy es enfático en decir ella es la culpable. ¿Por qué cree que cambió tanto de opinión? Lo que pasa es que, claro, porque don Patricio Vergara lo llamaba, le empezaba a decir cosas y cuando venía para acá él me dijo, estábamos con mi familia y me dijo, oye, mi hijo, ¿sabes qué? Me llamaba Patricio Vergara, yo le dije, ya, y me dijo que dijera cosas que no eran. ¿Usted cree que le lavaron el cerebro a su marido? Yo pienso que sí, que le habrán dicho, mire, don Pablo, ¿sabe qué piense? Mire, quizás donde era celoso. Oiga, mi esposo sabe que yo no sabía nada. Es decir, nunca me he engañado, nunca. Estaba en el tribunal y escuchó cuando Pablo Rojo dijo que usted tenía celos enfermizos y que le repetía escena tras escena. ¿Qué hay de cierto en eso? Por eso le estoy explicando. Que sí, algunas cosas eran ciertas, pero no como él como lo dice tanto ahí. Sí, yo cuando lo miré, a mí me dio impotencia. Pero yo era celosa a lo lejos, eso que dijo. Yo pienso que a él le dijeron, diga que era bien así. Pues, o sea, hasta a mi hijo, si ustedes le preguntan a mis hijos, no van a decir que era unos celos así todos los... No, a lo lejos. ¿Usted entiende que para el tribunal fueron esos celos enfermizos lo que lo convencieron de que usted atacó a sus hijos? Sí, sí, yo sé. Porque yo le dije a mi esposo antes que... Pero Paco, ¿por qué tú dices eso si eso no era así? Pero ¿están todos de acuerdo entonces de acusarle a usted de algo que usted dice que no es? Es que lo que pasa es que, mire, ¿cómo le explico? De los celos es verdad, era celosa normal. Pero como habló esta niña, la Miriam Peña ahí, no es así. ¿Y con todo eso qué le provoca el hecho de que ella esté viviendo en su casa hoy? ¿Sabe que no sé qué pensar, la verdad? ¿Sabe que yo pienso y no me calza en la cabeza? ¿Sabe que yo pienso y digo yo? Si mi esposo decía que no le gustaba, que no andaba con ella. Y resulta que cuando a mí me acusaron, a la semana, él ya estaba viviendo con ella en mi casa. ¿Usted todavía quiere a su marido? Mire, la verdad, yo amaba mucho a mi esposo. ¿Para qué lo decir? Lo amaba mucho, 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 profundamente. Ahora no puedo decir que estoy enamorada, sí lo quiero todavía.
porque me decepcionó. Era un respeto único que yo sentía hacia él, porque allá que era una persona muy trabajadora, me gustaba como él era, y era un respeto muy grande que yo le tengo y él lo sabe. A mi hijo mayor, hace como 2 meses creo que ya, le llegó un anónimo. ¿De qué se trata ese anónimo? Que ahí dice quién fue. Que una persona vio quién salió, que, bueno, sale explicando todo. O sea, ¿se da el nombre y el apellido de una persona en específico? Sí, que le investiguen de nuevo, quizás le investigaron y ya no le hallaron nada, porque quizás mintió, y las personas alrededor quizás también. ¿Y usted conoce a esa persona? Sí, sí, que me da miedo hablar, por eso prefiero que la policía mejor investigue eso, si es que la policía me quiere ayudar. Y así se cerró un caso difícil de entender, difícil de asimilar. Una historia donde fue la mismísima madre quien atacó y mató a uno de sus hijos en una trama que sufrió un duro vuelco que afectó amargamente a una familia completa. Y una mujer que, a pesar de las evidencias, nunca reconoció lo ocurrido. La mente maestra detrás de este crimen era ella, y considerando todos los antecedentes que ya hemos visto, ¿en qué escalafón del índice de maldad crees que está ella? Paula, aquí lo que tú das cuenta, ¿no? Ella, yo creo que se sintió muy segura al pensar que todo el resto de las personas podía ser muy difícil acusarla de asesinato de sus propios hijos. Y en eso yo creo que ella se respaldó durante mucho tiempo. Sin embargo, acá lo que vemos y lo que se descubrió tras el trabajo policial fue que ella actuó a sangre fría. Y eso nos caracteriza un índice de maldad, por ejemplo, de 15. No obstante a que ella no tenía reiteradas asesinatos o homicidios, sí había una frialdad emocional, y estos crímenes son a sangre fría. Es un número muy alto, y este caso sin duda causó una conmoción a nivel nacional. Se trataba de una mujer que fue capaz de quitarle la vida a uno de sus hijos solo para hacerle daño a su pareja. Mentes peligrosas. Ella construye catedrales de mentiras con brochazos de verdad. Esa es la forma en que la Fiscalía durante el juicio contra Yanet Hernández trató de describir lo que ella hizo durante todo el tiempo que duró la investigación, y también cómo enfrentó el juicio. Y ojo, también cómo enfrentó lo que vino después del juicio. Porque de verdad que hasta el día de hoy, Yanet Hernández asegura que es inocente, que ella no tiene absolutamente nada que ver con la agresión de uno de sus hijos y la muerte del otro. Pero eso corresponde, dirías tú, Margarita, al perfil de ella psicológico, porque claro, uno dice, han pasado tantos años y aún insisten que es inocente. Bueno, qué sorpresa nos va a ocasionar a nosotros si ya hemos visto que todas las personas que han cometido estos tipos de crímenes realmente horrendos siempre mantienen su inocencia. O sea, recordemos que cuando analizamos el caso de la Quintrala, ella hasta el día de hoy mantiene su inocencia. ¿Y cuántos más casos podríamos nombrar? Ahora, yo creo que aquí hay que separar y distinguir, y para que las personas entiendan, nosotros hemos hecho una combinación sumamente importante. O sea, previamente hemos analizado si estas personas tienen características psicopáticas, porque cuando nosotros hablamos de este índice de maldad, bueno, cuando lo crea Stone, él da cuenta de que hay criminales, por ejemplo, María Luisa, Cristian, para todos los que están acá y los que están escuchando, hay personas que pueden cometer crímenes, pero son personas que actúan impulsivamente. No hubo una intención. Hay algunas personas que llegan a cometer crímenes porque tienen rasgos psicopáticos. Y hay otras personas que son evidentemente psicópatas y por lo tanto ellos van a planificar, van a disfrutar sin ninguna culpa estos tipos de asesinatos. Disculpa, perdón, Cristian, adelante. Pero siguiendo justamente en esta escala de maldad de la que hemos hablado en las últimas semanas, ella tiene un índice 15. ¿Qué implica un índice 15 de maldad? O sea, acá yo creo que lo que más impresiona, y esto es muy importante, o sea, aquí lo que impresiona es que es una madre que asesina a sus propios hijos. Ahora, nosotros nos preguntamos qué pasa acá con el vínculo de apego. O sea, primero hay que entender que se trata de una persona
que tiene fuertemente características psicopáticas, o sea, una persona fría. Entendamos que la maternidad significa también que las mujeres, cuando logran tener una adecuada maternidad, postergan sus propias necesidades en pos del hijo. Porque es ya lo normal, lo que estamos exactamente, deja de ser egocéntrica, y acá lo que vemos es que ella priorizó sus necesidades. ¿Y cuáles eran esas? Las de venganza. Lo hace para dañar al marido. Eso es lo que plantean. Hablan del llamado síndrome de Medea. Si tú nos pudieses explicar un poco en qué consiste eso. Bueno, eso es lo que en primera fue la primera hipótesis que se tuvo cuando se descubrió que ella estaba mintiendo y todo el trabajo policial que hay detrás de esto, porque además es importante que las personas entiendan para que no quede duda. Acá se establece fehacientemente los hechos, no son presunciones. Entonces, cuando se llegó a estos resultados, la verdad es que cuando uno trata de entender el síndrome de Medea es cuando precisamente una mujer, ¿no es cierto?, con estas cosas ya hemos visto, egocéntrica, ¿no es cierto?, que va a tratar de satisfacer primero sus propias necesidades y no la de los demás, y por lo tanto acá vemos que ella, los celos era algo que ella la molestaba mucho, y por lo tanto esa sed de venganza. Ella quería vengarse, pero como era psicópata, tiene estas fuertes características psicopáticas, ¿cómo hago sufrir a alguien? Tanto que además lo pueda presenciar. Y esa es la dinámica que hace la mujer que asesina a sus hijos, es decir, ver sufrir a la persona para vengarse de ella, porque obviamente la dejó de amar. Yo les quiero recordar algo que es fundamental en este caso y que tiene que ver con lo que pasó durante la primera etapa de la investigación. Nosotros como medio de comunicación y también los investigadores nos enfrentamos a un caso de la agresión de un niño y la muerte de otro en una casa en Puente Alto, donde la verdad la villa era tranquila y todo eso. Pero además nos encontramos con un matrimonio dolido, que sufría mucho esta situación, y una mamá en particular que se mostraba muy doliente con todo lo que estaba pasando. Y después vino un vuelco que de verdad fue impactante para todos, no solamente para los investigadores, sino también para los medios de comunicación, donde se planteaba la posibilidad de que fuera el caso de Villanet Hernández pasar de víctima a victimaria. Y eso es lo que más llamó la atención en este caso. Con ese nivel de crueldad. Absolutamente. O sea, es súper doloroso ver que puede pasar esto con una mamá. Y además, muchas veces en el juicio se trató de establecer de que ella estaba loca o demente. Y la verdad las cosas que yo tengo la impresión que cualquier persona que pudiera entender este tipo o ver esto, podría pensar que está loca de mente. Recordemos que ella, Cristian, porque tú preguntaste el índice, estamos dando cuenta de que es una persona que actuó en un día de furia, o sea, había mucha furia, estaba muy molesta con este marido, con este esposo, y por lo tanto ahí actúa sangre fría. O sea, sangre fría sin ninguna consideración, ¿me entiendes? O sea, además con los hijos, porque probablemente si nosotros pensamos en la escena, María Luisa, pensemos que había niños que reconocieron a su madre, sobre todo el más pequeño, porque él huyó. En el sitio del suceso se estableció eso. Es terrible pensar eso, o sea, los niños no se movieron del lugar donde estaban. El primer agredido es Pablo, el hijo mayor, de que estaba viendo televisión. Y el chico recibe la agresión en el sillón y no se mueve de ahí porque era su madre la que estaba ahí, no reconoce en ella un agresor. Entonces eso, actuar sobre seguro, aprovecharse de la relación fraternal que había entre ambos. Y el más pequeño ve esta agresión, según la dinámica que finalmente llega a conclusión la policía, ve la agresión de su hermano mayor y corre al segundo piso a esconderse. Y la mamá lo persigue hasta la habitación. Bueno, por eso uno puede decir, o para mí, por ejemplo, uno de los crímenes más impactantes es que uno tiene antecedentes, porque es una madre que mata a uno de sus hijos con un martillo y deja muy grave al otro. Sí. Pero ahí, ¿qué pasa por la cabeza de esta mujer? Porque uno dice, ya, uno tiene sed de venganza, pero que ella no quería a sus propios hijos. Ella plantea en todo minuto que llamaba a sus hijos y insiste hasta el día de hoy de que es inocente, pero finalmente lo que pasa en este caso es que después de investigar, y de verdad un trabajo meticuloso por parte de la Brigada de Homicidio, de la Policía de Investigación, y nosotros fuimos testigos de ello, se investigó a muchos testigos para poder corroborar cada una de las declaraciones que dio Yanet Hernández. Todas sus cortadas cayeron por el suelo, y en esa medida se pudo llegar a la convicción de que ella era culpable y por eso está condenada. ¿Paula? Sí. Paula Margarita, es que yo al verla, también al dar sus declaraciones en el reportaje, me surge la pregunta si un psicópata se hace o nace, porque revisando su pasado, tal vez no tuvo conductas tan rudas como es intentar matar a los dos, que finalmente muere uno. Bueno, una de las cosas que siempre hemos mencionado acá, que ningún crimen se comete de un día para otro. Siempre hay un proceso que se está dando de alguna manera silenciosamente. Recordemos que ella ya tenía estas conductas que son celopáticas, ¿no? O sea, que había una celopatía importante. Ahora, recordemos que esto nosotros en psicología forense no podemos hablar de cuadros puros.
aquí hay combinaciones, entonces probablemente ella en algún momento haya aparecido como una personalidad más limítrofe, una persona más descontrolada, muy celosa, pero que no causó tanta alarma, ¿ya? Pero, sin embargo, yo quiero que las personas entiendan en sus casas, los celos no son situaciones normales. Precisamente porque muchas veces las personas cuando tienen un fuerte nivel de egocentrismo y además importantes rasgos, estos rasgos que nosotros hemos hablado de que las relaciones son utilitarias, que se cosifican a las personas, que hay ausencia de culpa, falta de empatía, ahí nosotros podríamos estar en peligro de un posible criminal y se podría cometer un crimen. Ahora, este caso no solamente trajo consigo la muerte de un menor de edad y las secuelas de por vida de otro, también rompió por completo con una familia. Nosotros en instantes vamos a realizar una entrevista en exclusiva que hicimos con Pablo Rojo, el marido de Janet Hernández. Esa persona habló con nosotros el día de ayer y nos habló de cómo está la relación de hoy día con su hijo. No es buena.